Ahora sí está grabado. La lista. Carlos apenas me consiguió una hoja. No sé botadita. Ahora sí son todos. No, Cuenten que 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 30, 39. ¿Quiénes están por demás? hasta 39 verado. 38. ¿Quiénes están por demás? Ya es bien claro, según la lista, ¿no ven? El que no está en la lista, vuelve mañana. Ajate Hinojosa, Alarcón Timini, Arias Toledo, Blanco Mamani, Carrillo Capcha, Chambi Maita, Chipana Macuchapi, Choque Conde, Choque Marqués, Condori Ticona, Delgado Ramos, Durán Gutiérrez, Fuentes Blanco, González Achacoyo, Iraola Pati, Laime Cuellar, Limachi Colquehuanca, Loaiza Ticona, López Salgado, López Tusco, Machaca Mamani, Mamani Aruquipa, Martínez Gira, Mejía Aguilar, Mendieta Chambi, Mendoza Chambi, Ortiz Burgos, Presente. Pacheco Roldán, Paz Poma, Peña Mamani, Peñarosa Clavel, Pisco Ponce, Quispe Flores, Ramos Pañaga, Rivera Chura, Rivera Guarachi, Rojas Cachi, Tancara Velázquez, ¿quién más está? ¿Quién más está? Ya, jóvenes, escúchenme, buenas tardes. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Hemos visto lo que es la etología, ¿no es cierto? Lo que es el comportamiento de todos los animales que tiene cada especie doméstica, ¿no es cierto?
no domésticas simplemente, las silvestres también, pero hacemos más énfasis en los animales domésticos, ¿no es cierto? Entonces, para comprender bien la etología tenemos que conocer cuáles son las características principales que tiene cada especie. Entonces, por ejemplo, en el trabajo de exposición que han hecho ustedes, lo han hecho bien, nos han demostrado 50 características que mínimamente deberíamos de conocer, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuál es el periodo de gestación, ¿no? Sus constantes fisiológicas. Tenemos que ver, por ejemplo, en los cerdos vemos que hay dos tipos de cerdos, el Ursus scrofa y el Ursus vittatus. Y cada uno de ellos tiene un comportamiento totalmente diferente, ¿no es cierto? Después hablamos de los patrones de comportamiento, ¿no? Y ahí veíamos cómo se alimentan, cómo se reproducen. Entonces, cuando ya llevamos, por ejemplo, estas materias de segundo semestre, ¿no es cierto?, de etología. Si hubieran llevado etología en el segundo semestre, tal vez el quinto, sexto semestre hubiera sido más sencillo y más fácil, porque hemos ido repitiendo, ¿no es cierto? Entonces, dan de cuenta que, por ejemplo, si hablamos de semiología, vemos que si ustedes conocen todos los parámetros, es más fácil de poder entender. Y al final tenemos que conocer todas estas características para que en algún momento podamos darle un diagnóstico certero, por lo menos acercarnos a cuál es la causa de la enfermedad de ese animal, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente es, digamos, difícil que uno se memorice 50 características de cada especie, ¿no? El objetivo no es que usted se memorice en todo eso, sino que cuando, por ejemplo, le toque a Carlos, le toque ir a trabajar con caballos, mínimamente sepa las características, ¿no? Qué tipo de placenta tiene, cuánto es el periodo de gestación, cuánto de alimento consume una yegua gestante, cuánto de agua consume, qué tipo de placenta tiene, cuántos ml se eyacula el potro. En un carnero, ¿cuántos ml se eyacula? El toro, ¿cuántos ml se eyacula? El perro, ¿cuántos ml se eyacula? ¿No es cierto? El periodo de incubación de cada especie de las aves, ¿no? Una gallina, ¿cuántos días tiene de incubación? Una codorniz, ¿cuánto? Un pavo, ¿cuánto? O sea, lo que les pido es que vean todas las características principales para poder descifrar, describir a un animal, porque es la etología, ¿no? Se trata de entender cuál es el comportamiento del animal. Ahora, entre especies mismas hay mucha diferencia, todos yo creo que tienen sus mascotas. La que ha tenido, por ejemplo, un San Bernardo, ¿cuál es el comportamiento de ese animalito? ¿Será como un beagle su comportamiento? No, el beagle es un perrito que hasta los 2, 3 años te anda mordiendo todo, te anda fregando todo, es un animal totalmente intranquilo. En cambio, un San Bernardo es un animal, si es grande todo, pero es un animal que la mayor parte del tiempo lo pasa durmiendo. Un bulldog, ¿cómo es? Todo el tiempo está durmiendo. No porque veamos un bulldog durmiendo gran parte del día podemos decir que está enfermo, sino es la característica normal de su comportamiento, es así de ese animalito, ¿no es cierto? Y en todas las especies vemos lo mismo. Por ejemplo, si ustedes tratan un Bos taurus contra un Bos indicus, ¿cuál es más fácil de manejar? A ver, 2 ejemplos de Bos taurus. La Alice, sabe, 2 ejemplos de Bos taurus. ¿Ah? Ya, el Holstein, el pardo suizo, el Simmental, ¿no ves? En otros perros todos que no tienen Hippari, ¿no ves? Y el Bos indicus, ya el Gin, el Brahman. Pero cada uno de ellos tiene un comportamiento totalmente diferente. Un Bos taurus va a ser más fácil de poder agarrar, ¿no? Lo tenemos amarrado en una estaca, lo podemos manejar, podemos ordeñar más fácilmente. En cambio, un Bos indicus va a ser más difícil, ¿no? Lo mismo con el Ursus scrofa y sus vittatus, ¿no ves? Y después, cada especie tiene una particularidad especial. Ahora, si vemos de una misma especie, digamos, del Equus del caballo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el comportamiento? ¿No ves? Vemos que hay caballos que son de trabajo. ¿No ves? Un caballo de trabajo, ¿cuál sería? No ve un Suffolk, un percherón o un caballo grande que va a traccionar, ¿no es cierto? Si tenemos un caballo de carrera, ¿cuál sería? Y el cuarto de milla, ¿no? Cada especie está destinada a una actividad, entonces no podemos
A un cuarto de milla no vas a poner a traccionar, ¿no? A un perchero no le vas a poner para hacer deporte. Entonces, cada especie tiene sus propias particularidades, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una exploración de un animal, tenemos que ver eso, que cada animal tiene sus cualidades específicas, ¿no es cierto? Listo, entonces ahora otra parte que es la etología y bienestar animal, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos por bienestar animal? El bienestar animal es un tema que compete directamente al médico veterinario. Nosotros somos los encargados de manifestar si los animales viven en bienestar animal o está alterado su bienestar animal. Ahora, cuando hablamos, digamos, de la parte de zootecnia, cuando hablamos de la intensificación de la producción, muchas veces entramos en un gran conflicto, ¿no es cierto? Porque les decía, no es lo mismo hacer la caudotomía en un perro, ¿no? Que ahora tal vez ya por bienestar animal ya no hacemos, pero anteriormente hacía la caudotomía, que es la amputación parcial de la cola, ¿no ve? En un boxer, en un doberman, ¿no ve? En un cocker, ¿no? Era normal hacer la otectomía, ¿no? Cortar la oreja, pero hoy en día por estos parámetros de bienestar animal ya no se usa esa práctica. En los gatos, por ejemplo, hacemos la falangectomía, ¿no? Teníamos que extirpar las últimas falanges, entonces el gato no fregaba las cortinas, nada, ¿no ve? Si tenía que atrapar un ratón, tenía que ir con trampas, el gato, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no tenía las uñas, ¿no ve? Pero hoy por bienestar animal ya no hacemos esa práctica, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo les digo, entramos en un conflicto, no es lo mismo hacer una caudotomía en un solo perrito, ¿no? Que hacer la caudotomía en 1000, 2000, 3000 ovejas, ¿no es cierto? Ya implica mano de obra, costos de producción. En cada animal tenemos que infiltrar anestésico local, ¿no? Tenemos 2 venas, ¿no ve qué son las venas que están en la cola? No tenemos que hacer un muñón, tenemos que calcular la piel, tenemos que debridar, tenemos que encontrar sus 2 venas coxígeas, tenemos que ligar con hilo de sutura interna, ¿no es cierto? Tenemos que hacer la amputación siempre del espacio intervertebral, ¿no es cierto? Dejamos un muñoncito para que posteriormente podamos suturar la cola, ¿no es cierto? Entonces, dan de cuenta, si tuviéramos que hacer entre 1000, entre 2000 corderitos, ¿cuánto tiempo demandaría? ¿No? Pero sabemos también que al cortar, cuando hacemos el descole, cortamos con esa pinza, sabemos que sí hay dolor, ¿no? ¿Quién puede? A veces una niñita nos rascamos y nos empieza a doler, ¿no? Que te hagan una amputación parcial, es peor, ¿no? Entonces ahí en ese momento entramos en el conflicto de lo que es bienestar animal, qué es lo ideal, cómo deberíamos de actuar, ¿no? Cuando hacemos el descorno, ¿no? Cuando hacemos el descornillado en lechones, ¿no es cierto? Después, cuando igual les tenemos que ligar el cordón umbilical, cuando las gallinas hacemos el despique, les tenemos que cortar el pico a las gallinas de postura, ¿no ven? ¿En qué edad tenemos que hacer eso? Entonces, en bienestar animal, ustedes tienen que conocer todas esas palabras, ¿no? Todas las faenas. Las faenas son todas las tareas que nosotros hacemos en cada especie de producción. ¿A qué edad vamos a hacer el despique? En las aves de postura. ¿A qué edad vamos a castrar a los lechones? ¿A qué edad vamos a hacer el destornillado? ¿A qué edad vamos a hacer el muesqueo? ¿No? ¿A qué edad vamos a hacer el descorne? A las ovejas, por ejemplo, le hacemos la caudotomía, le cortamos la colita, pero lo hacemos por estética, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Para que cuando crezca no se acumule las heces en su cola. Ya, ¿no? Para que no se llegue a permasar la materia fecal en sus heces, especialmente en las hembritas, y eso interfiere mucho en la fertilidad, ¿no es cierto? Entonces, no es una técnica que usamos porque la oveja se vea más bonito, ¿no? En el cerdo, ¿por qué hacemos el descorne? Para que no se muerdan entre ellos. Ya, para evitar el canibalismo, ¿no es cierto? El cerdo es un animal inquieto, se anda mordiendo, mueve la cola, le empieza a morder, ve un poquito de sangre, una pigmentación roja, otro cerdo le muerde, le van mordiendo, entonces al final le van amputando la cola, ¿no es cierto? Y tenemos que hacer esa técnica. El descolmillado, lo propio, ¿no? Para que no pueda lastimar las mamas en el momento de la lactancia, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene un porqué, ¿no es cierto? Al caballo, ¿por qué le ponemos una herradura? ¿Será para que se meta bulla, se puede escuchar sus pasos? Para poder
No, no es cierto. Entonces, todo tiene un porqué y debemos de saber eso. Entonces, cuando hablamos de un fin zootécnico, ahí entramos en discrepancia con los propietarios de un animal, ¿no? Aquí en un cerdo, si tú tienes un lechoncito de compañía, también no es necesario ser la laboratorio porque es el único cerdo y nadie le va a molestar. Pero cuando ya tenemos una explotación intensiva, sí es necesario y sí debemos hacer esa actividad, ¿no? Entonces, el bienestar animal es un tema muy complejo, ¿no es cierto?, que implica muchos aspectos. Desde un punto de vista, yo como persona, ¿qué diría que un cerdito se amputar la cola está bien o está mal? Yo diría, no se debe amputar, ¿no? Pero como veterinario, como zootecnista, ¿qué tendría que decir? Que sí tengo que amputar. Pero como consumidor de ese cerdo, ¿qué tendría que pensar? ¿No ve? A veces decimos, no ve, pobre animalito, pobre ovejita, pobre vaquita, ¿no? Pero es bien que estamos comiendo pues, hamburguesa de carne, ¿no ves? Estamos comiendo pollo, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos referimos de que entramos en un conflicto, ¿no ves? ¿Qué está bien o qué está mal? Entonces, el concepto de bienestar animal incluye tres elementos importantes, ¿no? El funcionamiento adecuado del organismo, ¿no? Lo que supone ser que todos los animales tienen que estar completamente sanos y tienen que estar bien alimentados. Ahora, el hecho de que tengamos un cerdito, una ovejita totalmente gordito, ¿es sinónimo de salud? ¿Es sinónimo de bienestar? No, entonces, por eso tenemos que tener un animal que esté funcionando adecuadamente su organismo, ¿no? El estado emocional del animalito, ¿no? A veces tienen sus mascotitas, pero resulta que orinan por todo lado. Entonces, a tu papá no le gusta y tu papá ya le ha dado un palazo, ya le empujó con el pie. Entonces, ese animalito, cuando llegue tu papá, ¿cómo va a estar? Se va a escapar a un rincón y va a estar temblando de miedo, ¿no? O a veces la costumbre, no lo pegamos, pero le echamos con agua, ¿no? Este animal tiene miedo. Y en esta época de invierno echarles con agua, ¿no ves? O también si ya te lo metes al perrito a dormir contigo junto a tu lado en tu cama, ¿está bien o está mal? ¿No es cierto? Ahora decimos, pues no, pero un perrito limpio está bien, evidentemente, pero sabemos que podemos transmitir enfermedades que puedan transmitir nosotros, ¿no? Y también otra característica es que el animal tiene que tener la posibilidad de expresar algunas conductas normales propias de su especie. Por ejemplo, cuando hablamos de los cerdos, cuando una marrana, ¿no?, está gestando y ya es el momento de parir, normalmente en el campo, a campo abierto, ¿qué va a hacer esa cerda? ¿No? Uno va a empezar a hociquear y va a hacer un nido, ¿no es cierto? Después empieza a traer ramas, todo, y le pone ahí, y al final ella va a quedarse ahí al medio, ¿no?, para ese nido así, con el fin de darle calor, ¿no? Pero cuando nosotros ya tenemos una granja en sistema intensivo, ya tenemos maternidad, ¿no ve? En la maternidad tenemos unos barrotes de fierro, la hembra justo entra ahí, no puede echarse ni a un lado ni a la izquierda, es a parar ahí, ¿no? A veces tiene sombras de dorso ventral y empieza a parir, y los lechones tienen que salir a los costados, ¿no? Entonces, la madre, ¿qué hace? El veterinario viene, agarra a los lechones, ¿no?, y les corta el cordón umbilical, ¿no? Pero normalmente, ¿qué tendría que hacer? La madre tendría que lamerle, cortar el cordón umbilical, ¿no? Pero entonces ya nosotros no estamos haciendo que ese animal tenga una conducta normal, ya no expresa un patrón normal de conducta. Y ahí también vemos que la OMS, el ente mayor de la sanidad, nos dice que se considera a un animal sano o con salud animal cuando su estado es satisfactorio de bienestar, cuando está sano, confortable, bien alimentado y puede expresar sus características de comportamiento innatos, los que tienen sus genes, ¿no es cierto? Y no pueda sufrir dolor, no tenga miedo y esté libre de estrés, ¿no? Por eso decimos de que entramos en un conflicto, ¿no? Cuando yo tengo un perrito, nomás un gatito, un animal de compañía,
sí voy a poder cumplir todos esos parámetros, ¿no? Pero si yo me dedico a la producción, a la explotación de una especie, ¿será que voy a cumplir todos los parámetros? No, ¿no es cierto? Y aquí tenemos otra definición que dice, ¿no?, que el bienestar animal es un área de estudio compleja y multidisciplinaria, ¿no?, en la que intervienen aspectos científicos, éticos, legales, económicos, políticos, culturales, sociales, religiosos. Cuando hablamos del bienestar animal, por ejemplo, hablamos de las aves, entonces, ¿qué opinaríamos de la pelea de gallos? Ahora, digamos, vemos en España las corridas de toro, es algo cultural, ¿no es cierto? Que pese a que en Europa, en toda la sanidad de bienestar animal hemos hablado, han puesto parámetros, líneas, pero seguimos con las corridas de toro, ¿no? En los caballos estaría bien, digamos, que los caballos de deporte hay que correr tanto, los de carga. Nos tenemos que buscar un equilibrio, ¿no? Un caballo de carga sí o sí tiene que traccionar para su mismo bienestar, ¿no? Si ese caballo perchero, ustedes no le hacen trabajar, también va a ser otro problema, ¿no? Si ese animal tiene una función específica, ¿no? O cuando tienen un perrito, por ejemplo, uno que se dedica a pastorear, ¿qué se hace? El colia del otro. No, tiene una función, una tarea específica, ¿no es cierto? En cambio, un Rottweiler, ¿para qué te va a servir más? Es más guardián, de protección, ¿no es cierto? Y un Chihuahua te sirve más de para la cartera. Es lo que yo quiero que ustedes vean, que cada animal tiene un trabajo, una actividad específica, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros digamos a un caballo de trabajo le hacemos trabajar o hacemos cargar, entonces, tal vez en el centro normal no estamos alterando nada, ¿no es cierto? Eso es algo que el animal sí va a hacer con total normalidad, ¿no? Y cuando hablamos de bienestar, hablamos también de las 5 libertades. En alguna biología hablan de 3 libertades, en otras hablan de 4, en otras hablan de 5, ¿no es cierto? Entonces, para garantizar el bienestar del animal, tenemos que tomar en cuenta o cumplir 5 requisitos, ¿no? Que el animal no sufra sed ni hambre, ni malnutrición, que tenga acceso, ¿no?, a la bebida, a la comida de manera permanente, que el animal no sufra estrés físico ni térmico. Y por ejemplo, cuando hablamos de este segundo punto, por ejemplo, del animal que no sufra estrés físico ni térmico, no simplemente nos referimos a que ese animal, si es un caballo que tenga un box, y que el box sea de madera y de calamina, eso no es suficiente, ¿no? Tenemos que ver ahí la velocidad del viento, la entrada y la salida del sol, etc., ¿no? Ese ambiente tiene que ser confortable. Al margen de que esté bajo techo, tenemos que priorizar de que ese ambiente tenga una temperatura adecuada para que el animal pueda soportar, ¿no? Entonces hablamos del confort térmico, ¿no es cierto? Ahora, cuando hablamos del confort, no vas a ponerle a un caballo en un piso donde existan altas piedras, ¿no es cierto? Entonces, mínimo tendría que estar bien niveladito y tenemos que poner una cama, ya sea cascarilla de arroz, o muchas veces en los hípicos de La Paz, la misma materia fecal, lo secan bien, lo muelen, ¿no? Lo dispersan bien, lo hacen secar y eso me lo utilizan como cama, ¿no? Entonces tiene que tener un confort en la cama. Ahora tiene su cama, ¿no? Tiene buen techo, todo eso, pero tampoco es suficiente, ¿no? Tiene la temperatura adecuada, pero también tiene que tener el espacio adecuado, ¿no? No le vamos a encerrar un caballo en un box de 2x2, ¿no es cierto? Entonces debe ser por lo menos 3x4, ¿no? Para que el animal por lo menos pueda estirar la pata, pueda levantar la cabeza, igual hay que ver la altura del techo,
¿no es cierto?, de que se pueda echar un lado, porque han visto el caballo se tumba y se da la vuelta ahí mismo, ¿no? Entonces, tiene que tener un espacio adecuado. Entonces, cada uno de estos puntos no es simplemente darle comida y ya. Y hay muchas diferencias. Ustedes saben que hay diferencia entre alimentación y nutrición, ¿no ven? Ahí la diferencia es abismal, ¿no ven? ¿Cuál es la diferencia? A ver, Laudales. ¿Cuál es la diferencia? Entre nutrición y alimentación. Sí. Nutrición sería requisitos que quizás el ser humano necesita, estar en un buen estado de nutrición, mejor. Son nutrientes que los nutrientes que deberían contar los animales que son situación. Alimentación es darle, dar comida sin ver sus necesidades. Ya, perfecto, ¿no ven? Entonces, eso, bueno, ¿no? Y el otro punto, por ejemplo, dice, el tercer punto es el animal no debe sufrir dolor, ¿no? Y si nosotros tenemos nuestra granja de ovejas, no vemos que una ovejita esté cojeando, esté con una herida, no podemos permitir eso, ¿no? Tenemos que atenderla de forma inmediata, ¿no? Ese animal tiene que estar libre de dolor, no tiene que sufrir enfermedades, no tiene que tener lesiones. Pero para que un animal esté totalmente sano, ¿no?, que esté dentro de los parámetros de bienestar animal, ¿qué tendríamos que hacer? Ya sabemos, ¿no? Siempre hemos dicho que como veterinarios nos tenemos que trabajar más en la prevención. El tratamiento es nuestra última opción, ¿no es cierto? Entonces, para que nuestros animales estén sanos, ya vamos a poner el ejemplo de las ovejas, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tendría que tener? A ver, ¿cuáles son los parámetros para identificar que el animal esté bien? A ver, Juanca Raquel, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cómo garantizas de que todas tus ovejitas siempre estén sanas? Ya, registro, ¿qué más puedes tener? Pero todo eso, ¿qué se llama? Todo eso que está bien, perfecto lo que dice. Ya, tenemos que tener uno, dice su ficha clínica, tenemos que tener un registro sanitario. El registro sanitario es completamente diferente al registro de manejo, al calendario de manejo, ¿ves? ¿Cuál sería la diferencia entre un calendario sanitario y un calendario de manejo? Sanitario, vacunas, manejo tal vez. Cuando sea etapa de montas. Ya, está bien. A ver, ¿dónde está Lisette Allison? ¿Cuál es la diferencia? Entre un calendario Sanitario y un calendario de manejo. en el sanitario tenemos que entrar todas las fechas que están las vacunas, desparasitaciones o los tratamientos médicos. Ya, en un calendario sanitario, para que quede claro, ¿no?, consideramos todas las enfermedades parasitarias, cuándo vamos a desparasitar, ¿no? También cuándo vamos a aplicar vacunas, ¿no es cierto? Y cuándo vamos a vitaminizar, cuándo vamos a mineralizar, ¿no? Cuándo vamos a hacer su baño de inmersión, cuándo vamos a hacer baño de aspersión, ¿no ven? Eso es el calendario sanitario. El calendario de manejo, lo que se acompaña, ¿no?, fecha de cubrición, ¿no?, fecha del parto, ¿no?, cuando hacemos el descole, cuando hacemos el descolmillado, etc., todo lo que implica él, ¿vale?, cuándo vamos a hacer la esquila en las ovejas. Si en cualquier mes podemos hacer la esquila, ¿en qué mes hacemos la esquila? ¿En de bovinos? ¿No? Ya, ¿en qué mes? ¿No ven? Tenemos que ver en qué mes vamos a dejar la esquila, ¿no ven? Todas las actividades, ¿no? Entonces aquí en el punto 3, por ejemplo, hay que elaborar un calendario sanitario y un calendario de manejo, hay que hacer la ficha clínica, ¿no ven? Listo. El cuarto punto es el animal es capaz de mostrar la mayoría de sus patrones normales de conducta. Sería justo que a una cabra lo podamos encerrar en una jaula de 1.5 por 1.5, en un cubo de 1.5 por todo lado. No, no es cierto.
Tener a una cabra en el altiplano donde no existe nada, todo es plano, ¿sería su hábitat natural? No, necesita que tenga algo, necesita trepar, ¿no es cierto? Entonces, si ve este bus ahí, se va a subir encima del camión, va a estar en el techo, es lo que es una cabra, ¿no ves? Su comportamiento normal. Y finalmente, el último punto es que el animal no tiene que experimentar miedo, ¿no es cierto? No tiene que tener miedo ese animal. Entonces, al margen de todas estas 5 libertades, más adelante voy a indicar cómo va a ser su trabajo, ¿no? También tenemos que considerar, ya tenemos nuestra explotación, sea de ovinos, camélidos, porcinos, bovinos, aves, o sea, tenemos que considerar también el transporte, cómo vamos a transportar esos animales, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz, la mayoría de las granjas grandes tienen sus propios mataderos, pero algunos no tienen, tienen que llevar a un lugar donde vayan todos los animales. Entonces, ¿cuáles son los pasos correctos para transportar aves? ¿Cómo debería de transportar? ¿Qué características tiene que tener ese camión donde yo voy a transportar? Primero que nada hacer una desinfección del camión. Después... Entonces ahí, por ejemplo, como decía, hay que desinfectar el camión tiene que tener registro del SENASAC para transportar animales, tiene que estar bien desinfectado, y el conductor no puede ser un conductor cualquiera, tiene que ser uno que haya manejado animales y sepa cuál es el comportamiento del animal, ¿no es cierto? Ahora, dependiendo de cómo va a ser mi transporte, ¿cuánto voy a transportar? ¿Voy a transportar 1 hora? ¿Voy a transportar 3 horas? ¿Voy a transportar 5 horas? Ahora, si yo tengo que sacar mis vacas de Yucumo a La Paz, ¿tengo que ser paradas o no? ¿Cómo tiene que ser el embarque, el desembarque de los animales? ¿No? Entonces, cuando hablamos de transporte, no estamos hablando de subirle al camión y ya listo, amasar con sol y listo a su destino, sino que hay varios factores, hay varios pasos que nos debemos seguir para garantizar el bienestar del animal, ¿no? Y finalmente llegamos, el animal, ya hemos transportado los animales. ¿Cuál va a ser el sacrificio? ¿Cómo vamos a sacrificar los animales? Y ahí nosotros los veterinarios jugamos un papel importante, ¿no? Por ejemplo, la materia que ustedes llevan, inspección sanitaria. Entonces ahí, por ejemplo, se dan de cuenta, tendríamos que ser bien drásticos en cómo tenemos que actuar al momento del sacrificio del animal. Entonces, hay varios métodos de sacrificio en los animales, ¿no? En los bovinos, por ejemplo, ¿qué hacen? El shock eléctrico, ¿no? La puntilla que les meten en la médula espinal, ¿no? El combazo que les dan en la frente, etc. Pero ¿cuál es lo ideal? Hay otro que le disparan con aire y O la pistola de aire comprimido, ¿no es? Que les disparan igual. Entonces, ¿cuál es lo correcto? ¿Qué es lo ideal? Porque después no se olviden, después de la crianza, de cómo se haya criado ese animal, de cómo se haya transportado ese animal, de cómo le hayamos sacrificado ese animal, vamos a tener unas respuestas en el mercado, en el consumidor. Es que tú consumas la carne de un bovino totalmente estresado. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando llega el matadero bovino? ¿No? Si está muy alterado el bovino, no está muy inquieto, ¿qué hace? Poner una manguera agua fría, ¿no? ¿No? Sí. Para que se vea tranquilizado. Pero ¿será una técnica correcta o no? No, ¿ve? Y aquí hay otros criterios, dicen, no, son 12 criterios para evaluar el bienestar animal. Cuando hablamos de la alimentación, ya os he dicho nuevamente, tenemos que ver la ausencia de hambre prolongada. Por decirnos que para los productores no hay feriado, no hay paro, no hay huelga, no hay bloqueo, no hay cumpleaños, no hay nada. Tenemos que atender a los animales los 365 días del año, ¿no es cierto? Entonces, no, mañana mi mamá es preste, ¿no? Esta mañana le amaso a la vaca en el estaque y le doy comida un montón, ¿no?
y 2 días desde la fiesta pasa y vuelvo, ¿no? ¿Es correcto? No es correcto. ¿Cuánto tiempo un animal puede tolerar la ausencia de hambre? Por ejemplo, en las gallinas de postura, ¿no? A la ausencia de alimento empiezan a picar los huevos, ¿no? Una vez que una gallina ha probado un huevo, ¿no? Todo el tiempo va a ir picando huevos, nunca más vas a encontrar huevo. Entonces, la alimentación tiene que ser constante, la vigilancia nuestra tiene que ser constante, ¿no? Entonces, eso tenemos que ver la ausencia de hambre. ¿Cuánto tiempo un animal puede aguantar? No es lo correcto, pero tenemos que saber cuánto tiempo puede tolerar un animal sin comer. ¿No es cierto? La ausencia de sed. Por ejemplo, un animal, nosotros queremos que nuestro animal engorde, de una manera nos da buen alimento, pero todos los días vamos a más raya. La insolación, corrientes de aire, ¿no? Entonces influye en su alimentación, en su rendimiento del animal, ¿no es cierto? Entonces que esté todo el día en el sol sin tomar agua, ¿no ve? Luego vemos el alojamiento, entonces el confort en relación al descanso, tiene que ver confort térmico, ¿no? Tiene que tener facilidad de movimiento. Y en el estado sanitario hablamos de ausencia de lesiones. No podemos permitir que los animales tengan con lesiones, ¿no? Siempre que estés revisando, el pastor sabe a veces más de los problemas del animal que el veterinario, ¿no? Que tiene un tumor en tal lugar, ¿no? Que ese animal no ha comido bien. Tiene que ser una persona que sí te puede informar y conozca mínimamente las características de esa especie, ¿no es cierto? Cuando come, cuando no come, toma agua, no toma agua, tiene que avisarte todo eso el pastor, ¿no es cierto? Tiene que haber ausencia de enfermedades, ausencia de dolor. A la ausencia de dolor, por ejemplo, ustedes mismas veces cuando hacen una castración, ¿hacen el seguimiento? ¿Cuántos días tenemos el seguimiento? 13. Cuando hacemos en el seguimiento, ¿qué me implica? Aplicarle un analgésico, ¿no es cierto? Para que el animal no tenga dolor. Tenemos que aplicarle un antibiótico, para que no se infecte la herida, un antiinflamatorio, para que no se inflame la herida, ¿no? Tenemos que poner un cicatrizante, una cabechera, ¿no? Para que cicatrice, es repelente, ¿no es cierto? Y es antimiásico. Y tenemos que hacer eso sagradamente, no podemos castrar ese animal y ¿qué nos importa? ¿No es cierto? Entonces ahí también, digamos, cuando hablamos de castración, por ejemplo, en lechoncitos, ¿a qué edad sería lo ideal castrar? No, por ejemplo, mientras más pequeño sea el animal, mejor, ¿no? Antes de los 10 días, perfecto, ¿no es cierto? Pero si yo voy a querer castrar un cerdo a los 9 meses, 10 meses, ¿no? Un año, entonces ya implica mayor atención a ese animal. Un lechoncito lo voy a castrar, hago una incisión, extirpo los testículos, ni siquiera hay necesidad de ligar a esa edad, por la irrigación sanguínea es mínima, y hay técnicas también para poder castrar, ¿no es cierto? Hay diferentes técnicas, ¿no? De castración. Entonces, vemos la técnica que vamos a emplear y lo importante, nosotros como veterinarios tenemos que velar siempre de que la castración debe ser en la edad, en el día adecuado. No podemos permitir, digamos, no tengo tiempo y me voy a castrar los 2 meses, ¿no? Se puede castrar, pero estamos causando más dolor al animal y tal vez el periodo de cicatrización va a ser más largo, ¿no? Y finalmente dice, no, el comportamiento, que el animal debe expresar su comportamiento natural, ¿no? Los que han visitado Pairumani, por ejemplo, dicen, no, que la vaca tiene que estar al lado del toro, que el ternero tiene que estar con su madre, ¿no ve? Tiene que mostrar todos los patrones normales de conducta, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo alteramos esto? ¿No? Por ejemplo, el otro día hablábamos de las perritas, digamos, ¿qué momento es ideal para castrar, para esterilizar? De los 6 meses,
Pero qué tipo, ahora digamos, no solo digamos la edad, ¿no? Sino qué tipo de cirugía es la más adecuada. Algunas veces yo, por ejemplo, hice una campaña de esterilización y como siempre andan a ver los animalistas, los medios de comunicación, dijeron, o sea, ¿cuál es la técnica adecuada de hacer una cirugía? Entonces, por ejemplo, decían que la técnica de la cirugía lateral está, digamos, más recomendada para perros callejeros, que no tengan dueño. Porque es una herida bien pequeñita, no va a tener mucho problema tal vez de cicatrización y va a ser más rápido. Pero lo recomendable era la ventral, porque era menos dolorosa, es menos invasiva y es la que recomendaba la OMS. Entonces también se dan de cuenta no simplemente hacer una cirugía por hacer, sino saber cuál sería la cirugía adecuada, ¿no es cierto? La castración, anteriormente hacemos 2 cortes, ¿no? En cada testículo, ¿no? Pero al final ya no tiene un corte y estirpamos los 2 testículos por esa misma incisión, ¿no es cierto? Antes, por ejemplo, hacemos el corte del tamaño del testículo, uno grande, ¿no? Pero hoy podemos hacer uno pequeño y destruimos el testículo y tenemos más probabilidad de que pueda extirparse el testículo sin hacer una herida muy grande, ¿no es cierto? O en los gatos, por ejemplo, ya no los van a ligar con catgut en el testículo, sino que hacen la ligadura con el mismo paquete cremaster que tienen, ¿no es cierto? Donde está su cordón espermático, su conducto de frente, su arteria testicular, ¿no es cierto? Entonces, el nudo se recupera más rápido. ¿Qué material se utilizar igual para hacer una cirugía? Ahora, por ejemplo, de moda el Vicryl, ya nadie utiliza el catgut, ¿no? El Vicryl es más fuerte, es menos invasivo y es mucho mejor, ¿no? El Vicryl en cambio te soporta, puedes tensionar más y aguanta. Entonces ahí tenemos que ver todas esas características, ¿no? Y aquí volvemos a otro cuadro donde te muestra igual que existe 4 patrones de bienestar animal, que es la buena alimentación, ¿no? Un buen alojamiento, una buena salud y un comportamiento apropiado de un animalito, ¿no? Y como decía, ¿no? El hecho de realizar el bienestar animal implica muchos factores, ¿no? Nosotros solos no vamos a poder. ¿Por qué? Porque necesitamos nutricionistas que nos apoyen en la formulación de las raciones, ¿no? Un veterinario que esté encargado de la parte sanitaria, necesitamos un genetista, ¿no? Un economista para que vea todos los costos de producción, ¿no? Necesitamos educar a la gente cómo tienen que recolectar la materia prima para poder transformar más adelante el producto para el consumo humano. El manejo, no puede ser cualquier persona, no puede ir a manejar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si como Carlos se presenta a pastear las llamas, ¿será que lo va a hacer bien? No, tiene que ser una persona que tenga criterio, ¿no? Que haya conocido, que haya vivido con esa especie, ¿no es cierto? Y también los aspectos de manejo, ¿no? Listo, entonces eso es bienestar animal, ¿no? Yo básicamente manejo esos 4 parámetros donde indicamos que el animal no debe sufrir de alimento ni de bebida, ¿no es cierto? Que el animal siempre esté libre, ¿no? De enfermedades, que el animal pueda mostrar sus comportamientos naturales de la especie y que ese animal siempre tenga un confort en el momento en el cual le vamos a alojar, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es un cuadrito donde dice que si nosotros manejamos a los animales de acuerdo a sus criterios de bienestar animal, va a haber mejora en la producción, en la calidad de la carne, ¿no? Mejor, va a ser más eficiente la planta, es una planta de leche o de carne, va a haber más rendimiento, ¿no? Mejora en la seguridad de los trabajadores. Si nosotros manejamos a nuestras vacas de forma armónica, esos animales nunca van a ser agresivos, ¿no es cierto? Pero si nosotros estamos agrediendo a los animales, gritando, metiéndonos al medio de los animales, entonces, lógicamente el animal tiende a defenderse, ¿no es cierto? En realidad mejora todo, ¿no? Si cumplimos estos parámetros, vamos a mejorar absolutamente todo, ¿no ven? ¿Listo?
Y ahora, escúchenme, a ver, vamos a ver el trabajo que van a hacer, que es bien fácil. Apagando el doble este. No, el este. ¿Ah, no? Doble. No. Ya, escúchame, el trabajo que tienen que hacer es lo siguiente, van a ser como una monografía, va a ser por grupo, ¿no es cierto? En uno le ponen etología y bienestar animal y de la especie a que les toque a su grupo, ¿no ve? Entonces, lo primero que van a hacer, van a encontrar... Ya, el primer punto que van a tocar, nos vemos, esto ya ponen sus trabajos de biología de este animal y la especie que les corresponda. Ahora, yo creo que busquen 30 características, pero que sean características relevantes de esa especie, ¿no ve? No, por ejemplo, ya sabemos aquí, obviamente todos saben la especie, ¿no? La taxonomía del animal. Por ejemplo, aquí cuánto es la esperanza de vida de una oveja, ¿no? De 10 a 12 años. ¿Qué tipo de visión tiene? ¿No? Tiene una visión periférica, es de 270 a 320 grados, sus constantes fisiológicas, su temperatura normal, ¿no? Su cronología dentaria, la duración de su ciclo estral, de su celo, de 24 a 36 horas. ¿No sé? Es un tipo astral, es poliéstrico, es estacional, ¿no? El poliéstrico estacional, en una época del año presenta su celo, ¿no? Duración de su ciclo estral, cuánto tiempo dura su ovulación,
a qué edad alcanzan la pubertad? ¿Cuál es el periodo de gestación? ¿Cuál es la edad óptima para su primer servicio? ¿Qué tipo de placenta tiene? ¿Cuál es la época de parto normalmente de esta especie? ¿Cuáles son sus características de prolificidad? ¿Cuál es la frecuencia de partos? Por ejemplo, acá dicen la oveja, normalmente una vez al año. La frecuencia de partos de un cerdo. ¿Mm? 2,5 Ya 2.5 partos por año, ¿no ve? Tienen que parir 2 veces y tienen que media gestación para el otro año, ¿no ve? Entonces, cada especie tiene una característica y eso disminuye la frecuencia de partos, ¿no ve? ¿Cuál es la edad del peso al nacer? Ahora aquí, por ejemplo, si les toca de ovinos, por lo menos tienen que buscar los 3 razas que están en este ambiente. No vamos a hablar de otros lugares, no vamos a hablar de Cochabamba, Santa Cruz, que estén en este ambiente. ¿No? Una Corriedal, ¿no es cierto? Una Hampshire, ¿no? ¿Cuánto es qué peso va a tener al nacer? Edad y peso al destete. ¿Qué peso y qué edad tiene que tener para destetarse animal? ¿Cuándo es su conversión alimenticia? ¿No? Del cerdo de Cenobé es 1 a 3, ¿no? Por 3 kilos de alimento que consuma va a producir 1 kilo de carne. El pollo es 2-1, ¿no? Por cada 2 kilos de alimento balanceado que coma, va a producir 1 kilo de carne. La oveja dice de 4 a 6 kilos de forraje, depende de la calidad del forraje, va a producir 1 kilo de carne. La producción de lana, si fuera bovino, de leche, ¿no? ¿Cuál es el volumen de eyacular? ¿Cuántas montas por día puede hacer el macho? ¿Y cuál es su vida reproductiva útil de un reproductor? ¿No? De un carnero. Su categoría animal, algunas razas, cuál es el consumo de alimento, cuál es el consumo de agua, qué tipo de placenta tiene, cuánto es el número de placentomas que presenta, qué tipo de inmunidad tienen los corderitos al nacer, qué se llaman los sonidos que realizan. Válido, ¿no ve? Una vaca de una cabra el caballo Relincha. el cuy cada especie tiene un sonido en particular, ¿no? La porción del feto al nacer, sus medidas geométricas. Ya, en ese primer punto, no te puedo. Yo apago los Sí, entonces indican 20 parámetros de la especie que les toca. No eran 30 30. parámetros, ¿no? Pero 30 parámetros, 30 características de la especie que les toque, pero las más sobresalientes, ¿no ven? Y luego ya entramos a la parte de bienestar animal. ¿No ven? Hemos dicho que un factor es de que el animal esté libre de hambre y de sed, ¿no es cierto? Entonces ahí van a hacer la alimentación de acuerdo a la categoría animal, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una llama, digamos, un tui, ¿cuánto consume de alimento? Hay los jañachos, los ancutas, ¿no ven? Cada categoría animal es una edad fisiológica en la que se encuentra un animal, ¿no ven? ¿Cuánto de alimento consume? ¿Qué tipo de alimento consume? Si yo le voy a dar forraje verde, ¿cuánto tengo que darle? Si le doy alimento balanceado, ¿cuánto debo dar?
y cuánto de agua consumen según la calidad de forraje que yo le dé a ese animalito. Y por cada categoría animal también tenemos el porcentaje de proteína que van a necesitar para alimentarse, ¿no ve? ¿Cuánto es el porcentaje de proteína? De un borrego, de un carnero, de un cordero, ¿no es cierto? ¿Cuánto es su porcentaje? Su categoría animal de los caballos, ¿cuál es, señorita? La está en mi frente, está ocultando. Me he olvidado tu nombre. A ver, voy a buscar en la lista. No, el que está delante, el joven delante. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? Anaí, no me olvidé de Anaí. Pacheco. ¿Cuál es la categoría animal de los caballitos? Potrillo. Potrillo juvenil. El potrillo, el potranca, después macho de control, hembra gestante, ¿no? Pero todos consumían el mismo nivel de proteína, ¿no? Entonces, averiguan igual, ¿no? Cada categoría animal, ¿cuánto es la cantidad de proteína que necesita? Entonces, en la alimentación ustedes ya tienen que, esa palabra alimentación, ausencia de alimentación, ¿cierto? Ustedes lo describen, ¿no? ¿Cuánto de proteína necesita? ¿Cuántas veces al día tiene que comer? ¿Qué debe de comer? ¿Cuánto de agua consume? ¿No es cierto? Si va a consumir, digamos, 200 gramos de alfalfa, o sea, ¿cuánto defeca al final? Si consume 1 litro de agua, ¿cuánto orina al final? Entonces, en la alimentación, ven, todo eso tienen que describir, no es, son te comes cebada, todo el día puedes bastar, no, tienen que describir todo respecto a su alimentación y a la bebida, ¿no? Luego, en infraestructura, ¿no? En infraestructura es igual, ¿cómo tiene que ser la orientación de su galpón, de su corral, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos una granja como es de ovejas, se están distribuidas por categorías, ¿no? Los machos aparte, las hembras aparte, las gestantes aparte, ¿no es cierto? Y eso lo han llevado en construcciones, ¿no ve? Con arquitecto. Entonces ahí ven igual cuál sería la temperatura ideal para que un animal pueda tener un confort térmico, ¿no ve? Entonces igual ahí vemos por categoría, ¿no? Una vaca, ¿cuánta temperatura necesitará una adulta? Su ternero, ¿cuánto necesitará? ¿No ve? Entonces uno vemos el confort térmico, el espacio, ¿cuánto debe ser la dimensión de un animal? Igual según categoría animal, ¿no? En cada categoría animal necesita un espacio adecuado, ¿no ve? El otro punto, digamos, que tenemos que estar libre de enfermedades, ¿no ve? Que haya ausencia de dolor, ausencia de enfermedad, que siempre esté sano ese animalito. Entonces ahí, por ejemplo, van a tener que elaborar un calendario sanitario, un calendario de manejo, ¿no ve? Y su ficha clínica, cómo vamos a cuidar ese animalito. Las vacunas, en su calendario sanitario debe decir cuándo debo aplicar las vacunas, con qué frecuencia, ¿no es cierto? Y el último punto nos dice que esté libre de estrés. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Igual plantean 10 puntos. ¿Qué podemos hacer para evitar el estrés en los animales, ¿no? Por ejemplo, que un caballo tenga un campo abierto, ¿no es cierto? Para ser libre de estrés, que esté siempre en manada, para que de otra forma para que ese animal no esté estresado, ¿no es cierto? Entonces, ven
buscan 10 puntos para ver que ese animal no esté estresado, ¿no ve? Ahora, de la especie que les toque, igual averiguar cuáles son sus formas de transporte, cuál es la forma ideal de transportar. Una vez que han visto el transporte, entonces también hablamos del faeneo del animal, cómo se debe sacrificar el animal. El otro punto que van a tocar es cuál es la relación o cuál es la conexión humano-animal con la especie que les toque, ¿no es cierto? ¿Cómo, si yo tengo vacas, cómo tengo que comportarme con esas vacas? Igual hay unos 10 parámetros, 10 puntos para tocar, ¿no? Y finalmente llegan a una conclusión con todo su grupo e indican cuál sería mi punto de vista, ¿no ve? Como propietario de ese animal. Si yo crío vacas, ¿cuál es mi punto de vista? ¿No? Como persona, como dueño, no estamos hablando como veterinario, ¿no ve? Y la otra pregunta es, ¿cómo debo de actuar como veterinario? ¿Cómo debería de contemplar la etología y el bienestar animal? ¿No es cierto? Y la última pregunta es, ¿cuál es mi reacción o mi criterio como productor de esa especie? ¿Listo? Entonces ahora escuchen el primer grupo que voy a leer, pongan atención. Por lista, Doc. Por listas. Pero la que No, no es. A ver, escúcheme, lo que yo quiero que hagan ese trabajo, o sea, no quiero que hagan un documento de 100, 200 hojas, ¿no? Unas 20, 15, pero que se demuestre, digamos, todo lo que realmente consideran que es la etología y el bienestar animal. Por ejemplo, digo, estos son los 30 parámetros, ¿no ven? En la alimentación, digamos, en las aves, digamos, tenemos inicio, crecimiento, engorde. En inicio, 21% de proteína, crecimiento 20%, engorde 19% de proteína. ¿Listo? El consumo de agua, digamos, 2 litros, perdón, 1 litro para 100 pollitos bebés. Si ya tengo que saber cuánto de alimento consume. La Comisión Alimenticia 2:1, ¿no? Por 2 kilos de alimento balanceado que yo le doy, va a producir 1 kilo de carne. ¿No? Ahí estamos cumpliendo todo lo que le he dicho de que no debe de morir de hambre y de sed, ¿no? Y el confort térmico, ¿cuánto es el ambiente de un pollito bebé? ¿Cuánto es su temperatura? ¿No? 32 grados, no ve a medida que va creciendo una semana, 31 grados, 30, 29 grados, 28, no ve hasta 26 grados hasta el final. Entonces, según la edad, ¿qué temperatura debe ser? ¿No? ¿Cómo debe ser su ambiente? ¿No? ¿Cómo se debe ser su piso? Para que tenga el confort térmico, el confort del ambiente, ¿no? Poderse desplazar, estirarse ahí el animalito, ¿no es cierto? Todo eso y después igual cómo voy a hacer en calendario sanitario, cuándo lo voy a desplazar mis pollitos, ya llegan con vacunas, tengo que aplicarle un castle, un boró, Marex, tal fecha, tantas veces. Su ciclo de producción, ¿cuánto es de un pollo?
45 días, en 45 días, ¿cuántos vacunos va a aplicar? 2, 3, ¿no? ¿Cómo son las vacunas que va a aplicar el pollo? Si tengo 20.000 pollos, les voy a inyectar los 20.000. ¿No? Pero hay uno que es por hipertensión. ¿Ve? Entonces, vemos cuál es lo ideal. ¿No? Después, que esté libre de estrés. Por ejemplo, los animales, a los pollos, digamos que no les gustan los colores muy intensos. En un zoo, un amarillo, va a reaccionar rápido ese animal. Que no haya bulla en el lugar, que esté alejado de las carreteras. ¿Ve? No puedo tener mi galpón de pollo en la carretera a paso duro. ¿No? Ahí meten bulla, tocan bocinas, eso va a provocar estrés. Siempre tiene que ser un lugar más alejado, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a transportar? ¿No? Si tengo un camión, entraré por bandejas, ¿no? Tendrá 6, 7 bandejas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de sacrificar ese animal? ¿No? Entonces, que hagan, para esta última defensa, ya digamos unas 2 personas del grupo que expongan y listo, no hay problema. ¿No? Pero que esté bien hecho todo el trabajo. ¿Listo? Ya, entonces el primer grupo. No voy a repetir, entiendan. Ya, el primer grupo entonces, Ajata, Hinojosa, Alarcón Tiñini, Arias Toledo, Blanco Mamani, Carrillo Capcha, Chambi Maita, Chipana Macuchapi, Choque Conde, Choque Marqués y Condori Ticona. El segundo grupo, Delgado Ramos, Durán Gutiérrez, Fuentes Blanco, González Chacollo, Iraola Pati, Laime Cuellar, Dimachi Colquehuanca, Loaiza Ticona, López Salgado y López Turco. El tercer grupo, Machaca Mamani, Mamani Arequipa, Martínez Gira, Mejía Aguilar, Mendieta Chambi, Mendoza Chambi, Ortiz Burgos, Pacheco Roldán, Paz Poma y Peña Mamani. Y el último grupo, Peñalosa Clavel, Pilco Ponce, Quispe Flores, Ramos Paniagua, Rivera Chura, Riveros Guariachi, Rojas Cachi, Tancara Velázquez y Odales. El primer grupo hace sobre ovinos, el segundo grupo bovinos, el tercer grupo camélidos, el cuarto grupo cerdos. El primer grupo ovinos, ovejas. El segundo grupo bovinos. El tercer grupo camélidos y el cuarto grupo cerdos. ¿Alguna pregunta? ¿Para qué fecha es? Para este semestre. Ya, digamos, ya son, como van a ser 8 grupos, el sorteo, 4 grupos el miércoles y 4 grupos el jueves, porque el viernes se van a subir las notas. ¿Listo? Fácil, ¿no ven? Pero lo que yo quiero es que vean son todos los parámetros de bienestar. ¿Cómo es una animal va a estar dentro de los parámetros de bienestar animal? El informe manual. Claro. Fotografía, Todo tiene que ser a mano, puede No, ser. ya, en computadora, pero bien hecho, cuidado que estén bajando del internet. Puede ser a computadora, ¿no? Claro. Ya, listo. Entonces nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes.